Si tienen sus Biblias, acompáñenme al capítulo 53 de Isaías. Si no sabe dónde está Isaías, está justo en el medio de su Biblia. Así que ábralo hasta la mitad y verá Isaías 53. Y vamos a continuar nuestra serie de hoy sobre el dolor presente en Future Glory. Y estamos subtitulando el primer evangelio. Quiero que realmente escuchen el primer evangelio. Y conozco a mucha gente, cualquiera que sea un poco nuevo en las escrituras, piensa, ese es Matthew. Estamos hablando del primer evangelio, Isaías 53. Y creo que Isaías 53 es una revelación del corazón infinito de Dios de entrar en un dolor y sufrimiento indescriptibles. Que el siervo sufriente no solo sufrió, se entregó al sufrimiento que no solo nos pudo redimir en el sufrimiento, sino que vendría y podría redimir cualquier dolor, cualquier trauma, cualquier sufrimiento en el que hayamos incurrido, incluso abusar de Jesús. Cristo puede sanarnos hoy. Creo esto, nuestra teología debe ser más grande y más grande que nuestro dolor para experimentar la gloria futura. Y nuestro propósito es mayor que nuestro dolor. Y lo que nos espera es mucho más grande que lo que enfrentamos cuando tenemos una teología bíblica sobre el sufrimiento y el dolor. Trae sanidad en el dolor, el sufrimiento, el abuso no tiene ninguna cualidad redentora en sí mismo. Y debes saber esto, estamos viviendo el fin de los tiempos solo esta semana viendo algunas de las noticias, y trato de no ver muchas de las noticias. Si estás alegre, quieres deprimirte, mira las noticias. Tú sabes de qué estoy hablando. Pero estamos viviendo en tiempos apocalípticos y es el final del fin de los tiempos. Los elementos apocalípticos de nuestro mundo son abrumadoramente dolorosos con el bloqueo de nuestra civilización, junto con la guerra, el comienzo parece de un colapso financiero global. Millones se han dado cuenta de que algo está terriblemente mal en este momento y nuestro mundo está sufriendo. Pero quiero que sepas esto, nuestra iglesia como iglesia, tenemos la única respuesta. No somos solo una respuesta, sino la única respuesta para el dolor que está pasando esta mañana. Me desperté Isaías, debes saber esto, quiero que vayas a 53. Voy a leer el capítulo 1, solo el primero. Primero, Isaías es probablemente el más grande, uno de los libros más grandes jamás escritos en la literatura. Es el libro más largo de toda la Biblia. Isaías tiene 66 capítulos. Y debes saber esto, la Biblia tiene 66 libros. Así que es como si en este libro, fuera una cápsula de todo lo que ha sucedido y sucederá. Y en el tiempo de Isaías, tenían naciones extranjeras, Sakib, un poder enemigo extranjero, entró e invadió y se apoderó de 46 ciudades en Judá. Y su profecía, este libro abarca varios reyes en el reino de Judá. Y esto es lo que dice, la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de. Y vas a empezar a verlo. Cuando veas lo que él vio, sabrás que hay un Dios. Dijo que esto vio, concerniente a Judá en Jerusalén en los días de Isaías. Acordaos de Isaías, yo vi al Señor alto y exaltado el tiempo que Isaías falleció. Jona tiene a Acaya los reyes de Israel. En esta mañana, sentí una fuerte impresión de que, en primer lugar, estamos viviendo en tiempos apocalípticos, pero nosotros como iglesia, como pueblo, seremos como un Isaías. Vamos a empezar a marcar el comienzo, escúchame, una nueva era mesiánica para el mundo porque necesitan saber que tenemos un Salvador en un Dios que no se quedó en las gradas. Cuando la humanidad empezó a sufrir, salió de las lejías, se hizo hombre, no solo un ser humano, sino que estuvo dispuesto a pasar por un dolor indescriptible que tú y yo no solo podemos ser sanados, no solo redimidos, no solo decir sino ser yo hecho bien y completo en el nombre de Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Y esta es la mayor y más completa explicación de la teología, de la expiación o sanidad o salvación, el Evangelio. Isaías 53 es la respuesta al dolor actual de nuestro mundo. Y debes saber esto, no hay otro, capítulo en la Biblia, ningún paralelo en el Nuevo Testamento que Isaías 53.
Solo entienda esto, uno de los comentarios antiguos dice esto, por alguna razón, si todas las cartas, las pistolas del Nuevo Testamento, piensan en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Si fueran eliminados de las Escrituras, si todo lo que tuviéramos fuera Isaías 53, entonces sería suficiente para explicar el Evangelio. Porque el Evangelio no es solo una doctrina, es una persona que se hizo ser humano. El Dios hombre sufrió para que tú y yo pudiéramos ser sanados y experimentar la gloria futura. ¿Puedes decir un amén? Y así vamos a empezar a leer. Ahora mire en la Biblia cuando fue escrita, no tenían capítulos en versículos en Jesús. Solo hay una vez en las Escrituras que realmente lee del Antiguo Testamento. Y va al libro de Isaías y lee en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me ha ungido para sanar a los enfermos, para sanar a los ciegos y para liberar las venas. ¿Puedo decir que creo que el Espíritu del Señor ha ungido a la ciudad, a la iglesia, a California para sanar a los enfermos, a los ciegos? Aquellos que no pueden ver su perspectiva están equivocados. Están gritando, Dios, ¿dónde estás? Bueno, podrías dejar de gritar y empezar a gritar. Él está aquí. Y no está solo aquí. Ha entrado en tu dolor como nadie más podría entrar en nuestro dolor. ¿Por qué no solo para sanarnos y salvarnos, para hacernos sostener que podemos sanar el mundo? Y solo tengo que decirlo desde el principio, no puedo curar el mundo si todavía estoy roto. Solo las personas sanas pueden convertirse en sanadores y el mundo está listo para los sanadores. Amén. Ahora, otro tipo, recuerde que Philip estaba corriendo, tenían la unidad etíope, estaba leyendo Isaías 53. Y Philip dijo, ¿entiendes cuando estás leyendo? Él dice, ¿cómo puedo, a menos que alguien lo haya explicado? Así que estoy aquí como, llena al evangelista para que nos explique Isaías 53. Pero recuerde que el rollo original no tenía capítulos en versículos. Así que tienes que ir a Isaías 52 y comencemos con el versículo 15. Esto es importante porque en Isaías 53 cambia a un grupo de personas hablando. Pero en Isaías 52, verán que él está hablando por Dios, Isaías hablando a Dios. Y aquí va. Dice, he aquí, este es el versículo 13. He aquí, mi siervo obrará con prudencia. Eso significa sabiamente, él será exaltado y instalado y será muy alto. Así como muchos estaban asombrados. ¿Te entendiste eso? Así que su vistas, esa es su cara, su semblante estaba más desfigurado que cualquier otro hombre. Solo quiero que entiendas el rostro de Cristo bajo el abuso físico violento, su rostro estaba desfigurado. Y dice esto en su forma, más que cualquiera de los hijos de los hombres. Así rociará a muchas naciones. Ahora escucha esto, los reyes cerrarán sus bocas ante él. Solo quiero leer eso de nuevo. Viviendo en una cultura despierta donde nos dicen de lo que no podemos hablar y de lo que no podemos hablar. Bueno, te lo digo, son la cultura despierta original. ¿Y sabes de quién no están hablando? Hablarán de cualquiera. Hablarán de Buda, Mohamed, Aristóteles. Hablarán de esta economía, de aquella economía. Pero déjame decirte qué nombre realmente los vuelve locos y locos. Y ese es el nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Ven anoche en el hermoso mundo de Leno de Ventura. ¿No te mudarás a California? Ven a Ventura. Es el mejor lugar de toda California. Estamos en el centro con nuestros nietos anoche. Y tenían una familia. Este joven estudiante de secundaria siguió usando el nombre del Señor J.C. Jesús Cristal. Pero no lo estaba haciendo de una manera digna de elogio. Era casi como una forma de maldición. Y siguió usando ese nombre, casi dice, oye, no lo uses si no lo sabes. Y número 2, ¿por qué no dices Moham, tu Buda, tu mamá? Vamos. Y nunca lo sabrás. Rey aún habla el nombre de Aristóteles. Todavía hablan el nombre de la reina Isabel. ¿Dónde está el líder que está dispuesto a pronunciar el nombre sobre todo nombre? Y es el nombre que representa a un Dios que se hizo hombre y entró en el sufrimiento humano para sanar nuestro sufrimiento. Creo que tenemos que darle un aplauso a ese nombre. Vamos. Y dice esto, porque lo que no les había sido dicho, verán. Estamos viviendo en un tiempo, creo que estamos en una nueva era del pueblo de Jesús. Estamos en la nueva era mesiánica donde puede que no hayan oído, pero van a empezar a ver a nuestro Dios y lo que no habían oído lo considerarán.
Siento que California volverá a tener consideración de Dios. Creo que el sur de California comenzará a pensar en Dios cuando visiten nuestra página de YouTube, cuando nos escuchen en el podcast, cuando entren al servicio, cuando vayan a un grupo, creo que comenzarán a pensar sobre Dios y lo bueno que es, lo increíble que es y lo maravilloso que es. Y Él es el único que podría sacar la gloria futura de este dolor presente. Corte, ni siquiera había empezado, ustedes me acaban aquí. Bien, ahora ve al 53. Ahora observe un cambio porque en lugar de que una persona hable, lo cual estaba hablando por Dios Jehová, ahora hablará por un grupo de personas. Volvamos a Isaías 50. He aquí, mi siervo obrará con prudencia y sabiduría. Un antiguo comentario rabínico, alrededor del siglo XII dice esto, y fue una paráfrasis de Isaías. Dice, he aquí mi siervo, el Mesías. Así que están diciendo que es el Mesías el que será este siervo sufriente. Ahora comencemos con Isaías 53. ¿Estás conmigo? ¿Quién ha creído nuestro informe? ¿No entiendes que es tiempo pasado? ¿Quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Este día, ¿vas a tener una revelación del brazo de Dios que sacará a los hijos, sacará las armas? No. ¿Por qué tuve que hacer eso? ¿No es tonto? Bien, ahora, cuando dice que el brazo del Señor está hablando de su poder para cambiar, corregir y hacer justicia, Jesús dice que Dios literalmente puede mover el poder demoníaco. Y estamos viviendo en una época en la que la violencia es feroz y demoníaca, y Él podría expulsarla con solo un movimiento de su dedo. Pero Dios te va a mostrar cuando la gente diga los huracanes, los terremotos, Señor, ese no es el brazo de Dios. El brazo de Dios no viene a destruir a la gente. El brazo de Dios se reveló completamente solo en uno. Y ese era su Hijo inocente. Jesucristo, el Mesías sufriente. Amén. Así que, aquí vamos. Dice esto. Dice, ¿quién ha creído a nuestro informe? ¿En quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque crecerá delante de él como una planta tierna, como una raíz de tierra seca. Así que esa es una rama de lechón. Es una rama que no da al árbol. Toma la vida del árbol. Se corta y se desecha. ¿Sabes lo que podríamos decir? Es el dolor de no tener valor. Es el dolor de no tener valor. Es el dolor de no ser reconocido. Ahora, puedo decir ahora mismo que si soy Dios y me convertiré en un ser humano, seré un influencer en las redes sociales y todos querrán seguirme, pero no el sirviente que sufre. Él no tiene valor. Leamos sobre ello. Sucede. Dice que no tiene forma ni calma. Y cuando lo vemos, no hay belleza para que lo deseemos. Y nuevamente, si soy Dios y me estoy convirtiendo en un hombre, estaré en la portada de la revista People, pero no Dios. Es el dolor en la herida de ser muy ordinario. Y sigue diciendo esto, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, quiero que entiendas eso. Dice que él está familiarizado con el dolor, un varón de dolores con ese medio suyo. Estaba profundamente Si alguna vez has tenido una situación en tu vida que te desmoralizó, te avergonzó. Te puso en un callejón sin salida del infierno del que no puedes salir. Es eso, te conviertes en ese dolor. Hoy hay una salida de ese pozo en esa prisión porque Dios se hizo hombre. Estaba profundamente avergonzado, estaba profundamente afligido y profundamente traicionado. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Sufrí para poder sanar tu dolor, tu herida, tu abuso, tu juicio nulo. ¿Puedes decir un amén? Y luego esta lectura continúa, dice esto. Dice, él es despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Y escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. Fue despreciado y no lo estimamos. Detengámonos justo ahí, hay gente aquí. Una cosa es que una persona pase por el dolor. Otra cosa es pasar por eso solo donde tal vez vienen amigos, parientes, vecinos, tal vez un cónyuge o un familiar íntimo y lo estás pasando solo. Debes saber algo. Recuerdo uno de los momentos más oscuros de mi vida en Seattle, fue cuando estábamos en una transición ministerial y fue como realmente, se manejó abruptamente y no estaba bien. Y yo estaba en la parte trasera del estacionamiento de la iglesia en Kirkland, Washington. Y comencé a llorar por esa pérdida.
Y recuerdo haber pensado, estoy solo. Y esto es lo que me vino. Jesús dijo, Judas, y mi momento más oscuro, estaba en un jardín y traje a 3 de mis amigos más cercanos conmigo y se durmieron. Él dijo, cuando vayas al jardín, él dijo, no traigas a ningún amigo contigo porque te encontraré en el jardín y hablaré contigo. Caminaré contigo y te diré que soy tuyo. Luego dice esto y me encanta la siguiente parte. Dice, ciertamente Él llevó nuestro dolor y cargó con nuestros dolores. ¿Lo entendiste? Él llevó nuestra grasa. Él llevaba. Eso es literalmente dolor cuando llega. No es solo físico, podría venir en la mente y las emociones de una persona donde es debilitante. Y Él dice, Él llevó nuestra grasa, llevó nuestros dolores, pero nosotros lo estimamos. Golpeado por Dios y afligido, pero toma este próximo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Alto ahí, voy a decirlo de nuevo. Él fue herido por nuestras transgresiones, pero fue molido por nuestra iniquidad para conseguir eso. Quiero repetir esos 2 pensamientos. Jesús fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestra iniquidad. Déjame mostrarte lo que es una transgresión. Por ejemplo, en el 10º mandamiento dice, no matarás. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Él dijo, tú lo has oído de antiguo. Esa es la ley. Ese es Moisés. Esa es la gira. Lo has oído decir, no matarás. Yo digo, no tendrás ira. Entonces, ¿qué es una transgresión? Si le quitas la vida a alguien, simplemente transgredes, cruzas la línea. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, oye, acabas de cruzar la línea, ahora vas a tener una parte de mí que es una transgresión? ¿Qué es otra transgresión? Jesús dijo, ¿has oído hablar de Holestate? No cometerás adulterio. Oh, eso significa tener sexo fuera del mérito. Él dijo, pero yo digo que si tienes lujuria en tu corazón, ya has cometido adulterio. Así que eso es una transgresión. Ahora, por favor entienda esto, que Jesús fue herido. Esa es una herida externa por cada vez que cometimos un error. ¿Soy la única persona imperfecta en esta sala hoy? ¿Alguien ha cruzado alguna vez la línea en caso de que alguien esté mintiendo aquí? Vamos. ¿Quién es siempre la velocidad? ¿Cuántos de ustedes lo aceleraron pero no lo aceleraron? ¿Cuántos de ustedes lo aceleraron? ¿Cuántos de ustedes han manejado demasiado rápido más allá de la zona o lo que sea y no recibieron una multa y simplemente dijeron, oh, gracias Jesús? ¿Cuántos de ustedes alguna vez iban a exceso de velocidad? ¿Tienes un boleto? De acuerdo. Una de las cosas que realmente me molesta de mi esposa es que acelera todo el tiempo. Pero cuando la detienen, se dedica a los actos sureños. Y lo siento, no me refería a ti. Ella nunca recibe un boleto. Intenté eso también. Tengo 5 boletos. Vamos, bien, ahora estás conmigo. Escucha, quiero que entiendas esto, las 2 razones por las que la gente no cree en Dios. Uno está sufriendo y le dicen, Dios, si eres tan bueno, ¿dónde estás? No eres realmente bueno dirigiendo el universo. Te acepte. Entonces, ¿por qué está ocurriendo este dolor? Jesucristo no sufrió para que podamos escapar del mal dolor que hay en este mundo, sino para que cuando se presente en nuestro camino, podamos ser redimidos y sanados a través de Jesucristo. Ahora entiende estas 2 razones. Número 1, sufrimiento. Otra es la ciencia. Ahora, no sé si saben esto, tienen un sudario. Tienen varios sudarios, y ahora lo someten a pruebas de ADN en estudios informáticos. Y es interesante cuando pensamos que dice no, escucha a esto, nosotros estaba herido. Esa es una herida externa por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestra iniquidad. Llegaremos allí en un momento con este sudario. Ellos ven y se dieron cuenta de que no tenían un solo LTR o romano. Y debes saber esto ahora, hebreo. El pueblo hebreo tenía una ley que no podía golpear a un hombre. Más de 40. Así que eran 39 rayas. Y por eso Pablo dice en Corintios, recibí 40 golpes menos 1. Recibió 41 látigazos. Estaba vencido. Esa era una matriz exterior. Pero si miran el sudario, muchachos, es increíble. Tenían al menos 2 lamedores y uno era más alto que el otro. Uno era la mano izquierda, el otro era la mano derecha. Y cuando este látigo, era una bandera. No fue solo una, pequeña como con un látigo que ves a alguien, tratando de poner al ganado en fila. No, cada látigo tenía otros látigos. 3, 6, y tenían pesos encima y ganchos.
Y entonces, la única camada que pudieron ver al estudiar el sudario, era más alta porque iba desde atrás hasta el frente. Y la suya fue más allá. El otro era mano derecha y se detuvo. Jesucristo, cuando dice que fue herido por tus transgresiones y mis transgresiones. Y solo quiero que sepas, no sé por qué, pero desde temprana edad fui un niño al que le encantaba transgredir. Y si mi mamá dijo Jude en Luisiana, tenían tantas grietas en la acera. Así es en Florida y Luisiana. Y ella dijo, no pises las grietas. Y yo, pensé, y ella me miró, pisaría cada grieta. Una semana después ella dijo, Jude, no pises la grieta. Y luego dije, pisa la grieta. Rompe la espalda de tu madre. Pisa la grieta. ¿Alguna vez has oído eso? Y solo estaba transgrediendo, puedo decirles, Jesucristo fue herido por cada mentira, cada vez que cruzaba la línea. Ya no tienes que llevar eso. Jesucristo fue herido por tu transgresión. Amén. Amén. Ahora vamos a volver. Quiero que consigas esto. Vuelve y mira esto. Y dice que fue herido o magullado por nuestras iniquidades. ¿Lo entiendes? Él fue molido por nuestra iniquidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez un moretón y alguien lo toca y dicen, ay? ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez un moretón? Está bien, ustedes están actuando como si no supieran de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en consejería? ¿Quién necesita asesoramiento matrimonial? ¿Quién quiere ir a terapia matrimonial? Bueno, voy a seguir, seré tu consejero. Seré el doctor Phil ahora mismo. Vamos. Ahora llaman a esto un disparador. Y la consejera, porque Becky y yo hemos estado en consejería, dicen, la consejera me envía, ¿realmente sabes cómo presionarla? Dije, sí, y ella realmente sabe cómo presionar mis botones también. ¿Y qué es eso? Eso es un moretón. Y dice que fue molido por nuestra iniquidad. Y eso significa que cuando se toca, es un dolor allí y es un dolor interno. Estaba herido externamente, pero estaba magullado internamente. No lo entiendas, él era, la gente dice, bueno, nací así. Por eso lo estoy haciendo. No puedo ayudar, pero yo nací así. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir eso? Solo estoy viviendo mi yo auténtico. No quiero vivir mi auténtico yo cuando mi auténtico yo mismo es tan brusco. Estoy lastimando a la gente a la derecha y a la izquierda. Dañaba a la gente en el trabajo. Hago daño a las personas en mi casa. No. Quiero ser sanado de esa célula original. Y puedo decir, bueno, creo que este joven quiere aplaudir, así que dejaré que lo haga. Un tipo dice, sí, Dios mío. Ya sabes, tienes que empezar a entender esto. Dice, él fue herido por sus transgresiones. Fue magullado por la iniquidad. ¿Puedo decir, sí, nací de esa manera y por eso necesito nacer de nuevo? Otra forma que ya no tiene que reaccionar de esa manera. Ahora vamos a este. Vayamos al verso, al final del verso 5, el castigo de nuestra pieza. ¿Lo entiendes? El castigo por nuestra pieza fue sobre él. Y por sus llagas, somos sanados. Pasado. El castigo de nuestra pieza fue sobre él. Y por sus llagas, somos sanados. En la palabra castigo, que literalmente significa ser golpeado violentamente una y otra vez. Lo que estamos encontrando con la gente en los últimos 3 años es diferente a todo lo que he visto en 36 años de ministerio en una iglesia local. Parece que el dolor y lo que le ha pasado a la gente no es solo una fuente. Viene en diferentes direcciones, en diferentes dimensiones. En el sur, dicen que cuando llueve, llueve a cántaros. Puedo decir ahora mismo, cuando hirieron a Jesús, lo hicieron repetidamente. ¿Piensas que cuando va a aflojar esto? Tengo buenas noticias cuando el infierno sigue golpeando. Hay ese tipo que fue sepultado, que resucitó al tercer día para que podamos tener gloria futura a través del Hijo de Dios que sufrió por nosotros. Esta lista se mueve. Leamos más. Mira este. Cuando dice, y por sus fuerzas, somos sanados, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hemos vuelto a cada uno a su manera. ¿Cuántos de ustedes cantan la canción de San Frank Sinatra? Lo hice a mi manera. No cantamos eso en esta iglesia. Cantamos Igwe. Eso es tonto. Vamos. Yo no canto a tu manera. Yo canto Yahweh. ¿Cuántos han oído hablar de ese? Está bien, sigamos adelante. Dice, hemos doblado cada uno de nosotros hemos salido de la interestatal aquí o allá. Y dice esto a su manera. Y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Consigamos fue oprimido y afligido.
Una prensa significaba que era un peso pesado. Un gran peso cayó sobre él. Ahora, en los Evangelios, muestra que Cristo, cuando estaba cargando la cruz de Gálgata, cayó una vez y un hombre vino y lo ayudó con el sudario. Muestra que se cayó 3 veces. Y una de las veces que se cayó que tenía tierra y habían hecho estudios, era tierra de Palestina en el área de Jerusalén. La segunda vez tenía suciedad en las rodillas en los muslos. La tercera vez dijeron que cayó tan fuerte que cientos de libras de la cruz lo empujaron, y que cuando cargaba la cruz, probablemente estaba encadenada a los otros 2 criminales que iban a ser ejecutados ese día, que tenía hasta la nariz sucia en la cara cuando dice que estaba oprimido. Y permítanme decir, hay personas aquí hoy que tal vez, y no me estoy burlando de nada. Usted viaja, va en Southwest Delta, Alaska, en cualquier vuelo, la cantidad de personas que tienen perros de servicio, lo que yo soy, la ansiedad de las personas que viven en nuestra área es abrumadora. Hay una pesadez. Es como si los estuvieran ocupando. Jesús sintió el peso del pecado del mundo. ¿Ya ves cómo se veía eso? Estaba en un jardín y era tan pesado que su sudor se convirtió en sangre y los vasos sanguíneos en su rostro y el sudario probaron que comenzaron a estallar. Y puedo decir ahora mismo, estaba oprimido de que pueda ser libre. Vamos, efectivo, tu peso, tu opresión sobre él. Él no solo se preocupa por ti, ya se preocupa por ti. Él siempre cuidará de ti. Y escuchen esto, fue llevado como cordero al matadero. De paso, Jesús no fue llevado a la cruz. Él dijo, entregué mi vida. No, toma esto. Y como oveja ante ella, la cizalla es silenciosa. Así que abrió, no la boca, solo quédate ahí. Así que no abrió su boca. Por lo general, cuando tengo dolor, dices, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo mitigar? Hablo de ello, hablo de ello, hablo de ello, hablo de ello, hablo de ello. Hable al respecto. Estoy haciendo esto. Hable al respecto. 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 Es como quitarle una costra a una espada. Nunca sana. Puedo decir la forma en que podríamos ser liberados antes de que vayas al teléfono, vayas al trono y le digas a Jesús, ¿porque él no abrió la boca? Y no digo que no proceses, no compartas. Seguramente hay consejería, hay maneras, pero tengo que empezar a dar vuelta y mirar cómo Jesús manejó su dolor. Así que escucha esto, él dice que fue tomado de la prisión y del juicio y quién declarará su generación porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Vamos, esto es rechazo. La gente ve a la persona, si estás en Starbucks, vas a intentar competir. Eso es un dolor. Es una herida continua, dice, por la transgresión de mi pueblo, fue herido, y con los impíos hicieron su sepultura. Lo que eso significa, por lo general, cuando un hombre fue crucificado, tomó su cadáver y lo arrojó a la basura. Pero sigue y dice, pero con los ricos a su muerte, ¿por qué? Porque no había hecho violencia, ni hubo engaño en su boca. Por favor, obtenga el versículo 10, vamos a terminar pronto. Esto tengo que parar. Dice, y sin embargo le agrada al Señor que lo brus. Quiero decirlo de nuevo, sin embargo, le agrada al Señor que lo brus. Dios no es sádico. Él no es sádico, sadus o masoquista. Cuando dice que le agradó, quiere decir que Dios, tienes que entender algo. La razón por la que Dios odia el pecado no es porque sea un ogro diciendo, ¿cómo podemos hacer que sus vidas sean tan aburridas? Odia el pecado porque nos destruye. Y no pudo barrerlo debajo de la alfombra. Algo así como, está bien. Darte una oportunidad más. No, nos mata. Nos destruye. Cuando a mi esposa, hace 10 años, le diagnosticaron un linfoma incurable y estábamos en nuestra casa y ella estaba en posición fetal, Becky dijo esto. Escucha, ¿qué hice para merecer esto? ¿Haría yo para merecer esto? Y ella estaba diciendo, he oído a gente en YouTube incluso decir esto, no desperdicies tu cáncer. Dios te dio cáncer. He escuchado a personas decir que Dios me dio mi cáncer. Y van a un médico. Dije, ¿está bien? ¿Crees en Dios? Sí, le dije, ¿crees que es su voluntad que tengas cáncer? Sí, y le dije, entonces mejor no vayas a un médico para que puedas completar su testamento. Quiero parar y quiero decir ahora mismo, les diré lo que le dije a mi esposa cuando dijo, ¿qué hice? Dije, Becky, todos hicimos algo para merecer el peor castigo, pero digámosle al Señor que nunca venga sobre nosotros toda la fuerza de su poder en su justicia. Vendría sobre su Hijo inocente que no abrió la boca. Que todo el pecado, toda la ira, toda la justicia, fue hacia Jesús.
Y con la Biblia dice, cuando lo dice, por favor, el Señor, no es como si estuviera mareado. La palabra bíblica o la palabra teológica es propiciación. Que la ira de Dios fue apaciguada. Verás, cuando vemos la cruz de Jesucristo, no estoy haciendo esto para mostrarte que tengo un gran fanático de las ganancias aquí. No sé qué es eso. En la cruz, de un lado de la cruz está la ira de Dios y es la ira de Dios justamente derramada sobre su Hijo. El otro lado de la cruz es el amor de Dios. El amor de Dios alimentó la ira de Dios. Y la ira de Dios no viene contra ti. Teresa, yo, Jude, no tú, Evan, no. Lucius, la ira de Dios no viene sobre ti porque ya cayó sobre la persona más inocente que jamás haya existido. Y no hay Dios. No hay un sistema de creencias espirituales. No hay energía, no hay filosofía. No hay líder en la historia. Ahora, cuando literalmente 700 años antes de que se escribiera Isaías, Dios mismo comenzó a escribir estas palabras. Estas palabras no son solo las palabras de un hombre. ¿Cómo puedes saber el número exacto? ¿Qué estaba pasando? De hecho, después de la resurrección de Jesús, los líderes judíos prohíben a los judíos incluso leer Isaías 53 porque dicen que es el mayor y el primer evangelio porque el evangelio es una buena noticia de que toda la ira justa de Dios se dirigió a su Hijo, que no vendría sobre nosotros. Vamos, dale al Señor un grito y un aplauso. Corte. Alguien debería gritar sobre eso. Así que en Hebreos 12, dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. No fue como el miembro de Rocky, la primera película de Rocky, que es una gran película. Golpéame. Él no era rocoso. No es tan silvestre, Stallone. Estamos diciendo que Jesucristo se rindió y estuvo dispuesto a ser golpeado brutalmente más allá del reconocimiento de que tú y yo en nuestro sufrimiento podríamos ser sanados. Y bueno, ¿puedes decir que sí, Señor? Y así es el gozo, es la satisfacción, es la propiciación que su ira ha sido en pedazos. Entonces, cuando le dije a mi esposa que dijo, Becky, no podemos pensar de esa manera porque todo lo que tú merecías y yo merecía mucho más que ella. Pero no importa, eso no me hace sentir mal. Eso me hace sentir más amado porque el que ha amado mucho, o sea perdonarlo mucho, ama mucho. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Bien, volvamos a Isaías. Vamos, se sienta aquí. Y yo amo esto si le pléis al Señor herirlo. Lo ha puesto en aflicción. Cuando haces de su alma una ofrenda por él. Pecado, voy a invitar a la banda a subir. Tienes que conseguir esto. Jesús siempre se refirió a Dios como Padre. Él dijo, solo digo lo que oigo decir al Padre, solo hago lo que veo hacer al Padre. Excepto uno. Fue cuando estaba en la cruz. Por favor, toma esto. Y dice, su alma estaba en agonía e hizo estas palabras. Dios mío. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cómo puedo siquiera creer venir? ¿Dónde estás tú y cualquiera aquí, si alguna vez has tenido dolor, abuso, traición, sufrimiento, herida? Esa es tu primera inclinación y brota de nosotros. ¿Cómo? ¿Ven? ¿Dónde? Y justo antes de entregar su propio espíritu, dijo estas palabras, Padre, perdónalos. Ellos no saben incluso si saben que... ¿Ves? El pueblo judío pensó que lo crucificaban porque pecó, siendo hombre, haciéndose Dios, lo cual es bendito para mí. Y pensaron que era una crucifixión justa. Pero el hombre más inocente jamás vivido fue brutal, justa y prematura. Su vida fue tomada. Pero aún así, ¿sabes lo que le dijo a Pilot? No puedes quitarme la vida. Ningún hombre podría quitarme la vida porque yo puedo resucitarla. No hay Dios como nuestro Dios. Vamos, Stephen Hawking. ¿En serio? Iba a idear una fórmula matemática que sanaría el universo. Creo que los pecadores necesitamos más que un problema de matemáticas. Y no sé si tú me humillas y soy más consciente que nadie de mi pecado y mi vergüenza.
Pero hay una profunda gratitud dentro de mi alma de que 700 años antes de que Cristo naciera en una virgen, Dios comienza a clavar tan intrincadamente estas palabras a través de Isaías que cada vez que me sentí traicionado solo, que sentí que era tan injusto, yo maldije. Me volví maníaco. Hay un Dios que sangra y hay un Dios que estuvo dispuesto a entrar en el sufrimiento humano, no solo para redimirnos, sino para comenzar a traer plenitud a nuestro propio quebrantamiento. Ahora estamos comenzando una era mesiánica. No solo estamos activando el altar primero de todo nuestro corazón y luego en este altar, sino que nuestro llamado al altar para activar el poder de la cruz de Jesucristo no es solo para nosotros, es para California. Es por el mundo. No podemos sanarlos si no somos sanados. Y Dios no quiere que pongamos un roto, quiero decir, voy a poner una venda en algo que está fracturado y sé de ti. No es un simple descanso. Mi alma se astilló en una fractura. Necesitaba a este Mesías sufriente, a este servidor. ¿Sabes que un comentario rabínico lo llamó el Mesías enfermo, que él se enfermó para que nosotros podamos volvernos? Bueno, terminemos de leer y luego terminaremos. Vamos, aquí va. Dice esto, le plació al Señor herir, lo ha puesto en aflicción. Cuando haces de su alma una ofrenda por el pecado, ¿será esta su próxima parte? Esta es la gloria futura. Verá su simiente. Prolongará sus días y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Verá el trabajo de su alma y obtendrá esto, se saciará de su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos. Me encanta eso, entonces va, porque él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grises, y con las fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Porque derramó su alma hasta la muerte. Fue contado con los transgresores. Él aborda el pecado. Él cargó con mi pecado. Tengo mucho. Y lo habría hecho si yo fuera la única persona en el planeta, cargó con mi pecado e intercedió por este transgresor. Todavía está orando por mí. La primera vez que experimenté la muerte, en realidad, estaba en 8º grado. Tenía unos 14 años, era mi tía Betty Lee. Ella falleció. Ella fue realmente la primera persona cuando crecí en ver un ataúd, nunca lo olvidaré con su madre, la hermana Bernice. La tía Bernice dijo que me hizo hacer un voto. Como un niño de 14 años, ella era, verás, la tía Betty Lee era hija única. Eran de Ohio. Se casó con el hermano de mi padre, Everett, un francés apuesto. Pero la tía Betty Lee era hija única. Su madre al pie de su ataúd en el sur en ese entonces, dispararon, tuvieron servicios conmemorativos durante 3 días. Quiero decir que ellos, lo llevaron a cabo. Y la señorita Bernice iría al pie del ataúd de su único hijo, todavía lo oigo. Todavía veo su rostro. Mi Betty Lee, mi Betty Lee. No debería haber sido así. Debería haber ido antes que tú. Y puedo decir que Dios dijo un poco lo mismo. Mi hijo Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. Pero el Padre decía, hijo mío inocente. La razón por la que agradó al Señor. Porque desde la fundación del mundo toma esto en el libro de Apocalipsis, el Cordero inocente está en ese libro. Habla del Cordero, el Cordero, el Cordero. 28 veces todavía Isaías 53 como Cordero que ha sido llevado al matadero, calla su boca. Entonces el próximo sería a la vista de gracia de mi Padre. Yo no estaba en las Escrituras. Nuestra familia no era como la gente espiritual. Éramos católicos. Pero Dios mío, éramos católicos patéticos. Nos fuimos después de la comunión fuimos a intoxicarnos en masa, definitivamente fuimos en Semana Santa. Pon cenizas en nuestra cabeza y dicen, ¿a qué estás renunciado por Lynn? Dije, tarea. Mamá dijo tú, tienes que darle algo de comida. Spinac Daddy murió inesperadamente a los 16 años. Mi hermana y yo, mi hermana gemela. ¿Te imaginas que quieres hablar sobre los desencadenantes del trauma que te ate a la insalubridad mental? Julián, acabo de tener con las manos. Todavía te veo, lo veo. Y miramos un cuerpo que no se movía.
Y cuando íbamos al cementerio y le pusieran al Señor ese ataúd en la tierra, ¿pensarías que esto es una locura? Pero lo voy a decir de la única forma en que debería decirlo. Creo que es parte de la cultura del despertar, siempre tratando de convertirla en cristianismo 2.0. Creo que necesitamos los efectos completos de la Biblia. Decimos, oh, tuve y no, Dios me habló y... Yo ni sabía qué hablaba. Y dijo estas palabras, yo seré un padre para ti. Pasarían los años. Leería en la Biblia. Será un padre para los huérfanos. Y seguramente a través del dolor, las cosas que nunca hubiera pensado o planeado. Vivimos en un mundo roto. Pablo lo llama este presente siglo malo. Y Jesús en el sufrimiento me redimió. Pero cuando empiezo a ver la revelación de Isaías 53, puede sanarme. Y si me cura, entonces puedo curar el mundo. Ahora estamos en una nueva era del pueblo de Jesús y miles o cientos de miles de personas vendrán al gran reino de Dios y serán personas nuevas. Lo malo, realmente, uno de los peligros que podría decir es que Gretchen salta ferozmente cosas demoníacas sobre experimentar trauma, dolor, herida, traición, abuso implacable es que comienzas a identificarte con eso. El chico que tiene un problema con la bebida, el chico que tiene este problema, la chica que tiene este problema, ¿por qué tengo buenas noticias para ti? Jesús no murió solo para perdonarnos. Él murió para hacernos personas nuevas. Él murió para hacernos un nuevo tipo de creación. Él murió para hacernos hombres y mujeres que quien está en Jesús, lo viejo se ha ido. En lo nuevo ha llegado. Puede que hayas sido abandonado, puede que hayas sido rechazado, puede que hayas sido asesinado por quienes te rodean. Pero estoy ante ti. El mundo nos espera para decirles que hay una revelación de nuestro Dios y que no se puede comparar con ningún otro Dios. Si Dios fuera un actor, entonces obtendrá el premio dorado. Tiene el Oscar, tiene el Grammy, tiene todos los premios. No hay Dios. El Buda no lo hizo. Mohammed no lo hizo. Sócrates no lo hizo. Aristóteles no pudo hacerlo. Solo Dios podía ver algo. 700 años vamos. Ni siquiera sabemos qué va a pasar la próxima semana en las elecciones. Pero no basamos nuestra vida en eso. Aunque será mejor que vote. Será mejor que... Voten jóvenes. Muchos de ustedes no están aplaudiendo. Y te diré por qué no aplaudes, porque no sabes lo que es tener un hijo y un nieto en este mundo en el que ahora nos encontramos. Y la gente me ha estado diciendo, Pastor Yud, ya no sé si deberían tener hijos. Dije, cállate. Oh, no podemos decir ese truco. Tranquilizarse. Ahora es el mejor momento para tener un hijo. Porque Isaías nos dijo, un niño nacerá y el gobierno reposará sobre sus hombros. Será un maravilloso consejero. Es la siguiente palabra la que lo hace tropezar. Poderoso pedazo eterno de Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos. Amén. Grita esto conmigo. Di Padre, perdónalos. Ellos no saben, incluso si lo sabían, no lo sabían. No, no tienen que decir todo eso. Chicos, puedo contarte una última historia. Cuando mi papá murió, una de las cosas que me negué a hacer al principio como pastor fue oficiar un funeral. Y es interesante, el Señor en cada iglesia en la que he estado, no sé por qué fui uno de los que ofició todos los funerales. Sabes, es difícil para mí pasar por un ataúd abierto.
He oficiado probablemente 150 funerales en un período de 36. No puedo olvidar este uno. Era un joven que es Vin, tenía la edad de mi hijo mayor. Era casi un niño perfecto, inteligente, fue educado en casa. Pero en Seattle, tenían esta cooperativa de asociación de educación en el hogar donde tendrían actividades. Habrían tenido una graduación. Acababa de graduarse de la educación en el hogar, pero fue una verdadera graduación con los demás. Cientos que fueron educados en casa en este programa y en él. Y uno de sus mejores amigos conducía. Eran alrededor de las 12:30 del mediodía a la 1:30 de la mañana y un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo yendo a por lo menos 80 a 100 millas por hora. Y las vidas de ambos fueron arrebatadas inmediatamente. Todavía veo la cara de esa mujer. Su madre vino con una caja de zapatos. No tenían me gusta en todas las fotos de Instagram. Es tan bueno. Ahora no necesitas la caja de zapatos, solo obtienes iCloud. Lo tienes. Dejó las fotos en mi escritorio y... yo la escogí, así. Fue como lo llevamos a casa. Tengo la misma foto de mi Yu, John y Kate. Es la primera vez que sostienen una botella. Tengo la misma foto de mi hijo. Luego, cuando dan el primer paso, luego cuando van al preescolar, luego a la primaria, luego al béisbol, al baloncesto del club de niños y niñas, las mismas fotos incluso tenían una foto del baile de graduación. Misma imagen. Ella dijo estas palabras. Pastor Jude. Solo necesito que le dé algún sentido a esto para mí. Este es mi chico. Y así el santuario se llenó de gente. Tal vez 2000 personas estaban allí ese día. Y estoy sentándola de su primo hermano en el piano. Escribió una canción para su primo. Él dijo, antes de cantar esta canción, solo quiero hacerle una pregunta a Dios. ¿Por qué? Pues Jenny Smith, la esposa de mi pastor, ella tiene muy buena postura. Estaba sentada, ya sabes, algunas mujeres que tienen mucha clase, tenía una gran postura. Sus tobillos estaban cruzados, me refiero a sus piernas cruzadas en los tobillos. Solo quiero hacerle una pregunta a Dios. Ella se inclina hacia mí. No, Pastor JDE, tendrá que responder esa pregunta. Yo y mi mala postura. ¿Tienes alguna idea? No, pero el Señor te ayudará. Dios me habló. Él dijo, esa no es la primera vez en la historia que sucede. Él dijo, hijo mío, mi hijo unigénito que no solo era bueno y no solo inocente, no solo prometedor, era 100% Dios y 100% hombre. Y se entregó voluntariamente al sufrimiento. No por su propia culpa, sino por el pecado de todo el mundo. La iniquidad de toda la historia humana. Y su sufrimiento fue tan horrendo que no se puede comparar con el sufrimiento de nadie. Y cuando me levanté, eso fue lo que le dije. Dije, esto es doloroso. Pero debes saber que Dios entró en un dolor indescriptible e inimaginable al enviar a su Hijo justo y sin mancha a convertirse en pecado para que tú y yo pudiéramos ser justos y tener una relación correcta con Dios Todopoderoso. Puedo decirte ahora mismo, sin importar por lo que hayas pasado, si comienzas a leer, Lutero dijo esto. Todo creyente debe memorizar Isaías 53, y para que conste, no dice seremos sanados. Estamos curados, y no dice, creeré cuando las cosas cambien. Bueno, puedo decirles que estoy votando y sé cómo estoy votando y lo que estoy creyendo para el próximo martes. Sin embargo, si no sigue mi camino, no te atrevas a pensar que voy a renunciar al informe del Señor que es creído. Nuestro informe es que nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es un hacedor de milagros. Nuestro Dios sufrió como nunca nadie ha sufrido. Y nuestro Dios entra en nuestro dolor para sanarnos, para restaurarnos, para librarnos. Ahora que es un Dios. No hay Dios como nuestro Dios. ¿Dónde está el Dios que ha hecho lo que ha hecho por la raza humana?
No hay Dios como Jesús. Se enfermó. Se enfermó. Estaba vencido. Fue abusado. Fue brutalizado. ¿Por qué? Que tú y yo podamos ser sanados. No voy a llevar un estigma. No voy a llevar la mancha del pasado. Caminaré en una novedad de vida, dice Dios, dale un tiro en la mano al Señor, aplaude mi bondad.